Mi mamá le preparaba un té de la suerte a mi hija de 9 años antes de cada competición. Bébetelo, cariño. Te hace bien, dijo con cariño. Luego, sin querer, se lo bebió ella misma. Lo que pasó después lo cambió todo. No lo sabía entonces. En aquel entonces, era solo otra competencia de baile escolar. Brillantina, canciones pop a todo volumen, padres fingiendo respirar. No era el comienzo de una historia de crimen familiar. Se llamaba Camino a las Estrellas. Una chica de cada escuela pasaría a la final de la ciudad. Todos ya sabían que se había decidido entre dos chicas. Mi hija Chloe y mi sobrina Lily, hija de mi hermana Emily. Lo tomé con calma. 9 años, disfraces brillantes, aplausos, cintas. Vaya cosa. Mi mamá y Emily. Al parecer, no están tan tranquilas. Mamá llegó temprano, como siempre, con 2 termos idénticos. Les preparé té de la suerte, dijo, dejándolos como reliquias sagradas, manzanilla y miel. Para concentrarse. Ese era su ritual. Juraba que traía buena energía. Nadie discutió, era más fácil beberlo que herir sus sentimientos. Estaba ayudando a Chloe con su disfraz mientras Emily revoloteaba alrededor de Lily como una madre de teatro con cafeína. Mamá flotaba entre nosotras, arreglando horquillas, susurrando consejos, microgestionando a niños de 9 años. El caos de siempre, niños corriendo, el entrenador gritando, lentejuelas por todas partes. Este es para Lily, este es para Chloe. Mamá lo dijo, como si estuviera repartiendo vino sagrado. Entonces Emily la llamó para que arreglara un moño. Mamá dejó los termos en la banca y se fue. Moví algunas cosas para hacer espacio, sin darme cuenta. Solo un pequeño movimiento insignificante en el ruido de la vida entre bastidores. Mamá regresó, tomó uno y le sirvió una taza a Chloe. Bébetelo, cariño, te hace bien, dijo. Le temblaban las manos y tenía el rostro pálido. Mamá, eres tú quien lo necesita. Estás más nerviosa que ella, bromeé. Se quedó paralizada. Por un segundo, sus ojos se posaron en los míos. Afilados, casi sobresaltados. Emily también la miró, preocupada. Tienes razón, dijo finalmente mamá. ¿Por qué no? Pero en lugar del termo más cercano, tomó el más lejano. Lentamente, como si estuviera eligiendo fruta en el mercado. Vertió un poco en la tapa y se lo bebió de un trago. Unos minutos después, volvió a sentarse en el banco, verde y sudorosa. Mamá, ¿estás bien? Solo mareada, susurró, intentando levantarse, pero sus rodillas cedieron. Entonces, el coro de siempre, agua, llama a la enfermera. Emily ya tenía su teléfono listo. Voy a llamar a una ambulancia. Mientras sujetaba a mamá por los hombros, ella seguía murmurando. No asustes a las chicas. 5 minutos después, los paramédicos la estaban colocando en una camilla. La acompaño, dijo Emily, agarrando su bolso. Quédate con los niños. Ninguna de las niñas tomó ese té. No había tiempo. Cuando la ambulancia se alejó, me quedé en el pasillo con 2 niñas pequeñas, una tras otra, que de repente parecían muy pequeñas. La abuela estará bien, les dije. Vayan a bailar. Todo bien. El espectáculo continuó, música, aplausos, la vida fingiendo ser normal. Apenas vi el escenario. No dejaba de pensar que quizá fuera su presión arterial, su corazón, Dios no permita que sufriera un derrame cerebral. Ni siquiera me di cuenta de que acababa de beber algo antes de desplomarse. Las 2 chicas bailaron bien. Chloe estaba radiante, ganó. Me sentí orgulloso, así de simple. No presumido, no por fin. Estoy muy orgullosa de mi hija. El público aplaudió, Chloe sonrió y yo no dejaba de pensar, tengo muchas ganas de contárselo a mamá. Deberías haberla visto. Después de la competición, llamé a Emily y le dije que Chloe había ganado. Hizo una pausa y luego puso un pie plano. ¡Felicidades! Le pregunté cómo estaba mamá y si debía ir al hospital. No hacía falta, dijo Emily. Solo era su presión arterial. Ella está bien. Descansando. Así que me llevé a las 2 niñas a casa. Los 2 termos seguían en mi mochila, enterrados bajo disfraces y cintas. No tenía ni idea de que uno de ellos contenía la evidencia que reescribiría toda nuestra historia familiar. Emily vino a buscar a Lily tarde esa noche. Parecía agotada. ¿Cómo está mamá?, pregunté. La presión arterial, dijo rápidamente. Se puso nerviosa. La tienen en observación, quizá 2 días. Hablaba rápido. Miraba al suelo. No presioné. Presionar a Emily solo te trajo mala cara.
¿Y tú? Pregunté. Estoy bien, dijo, mordiéndose el labio. Gracias por llevar a Lily. Le ofrecí té, pero se negó. Se quedó allí incómoda, como si hubiera olvidado por qué había venido. Su mirada se posó en los dos termos que aún estaban sobre la mesa. Pasó los dedos sobre uno y recorrió la tapa. Quizás debería llevármelas, dijo sin mirarme. Devuélvaselas a mamá. Las niñas no bebieron su té mágico esta vez, ¿verdad? Sonaba casi sentimental, como si sintiera lástima por mamá, tan ansiosa por ayudarla a terminar en el hospital. Así fue exactamente como lo tomé. No hace falta, dije. Yo me encargo. Y no lo hicieron. Ella asintió, pero no se movió. Se quedó un segundo más, mirando los termos. Luego me miró nerviosamente, llamó a Lily y se fue. Al día siguiente fui al hospital. Mamá estaba pálida, pero viva. Hola, dije. ¿Cómo te sientes? Mejor, sonrió ella. Demasiado alegremente. Solo la presión arterial, ya sabes. La edad. Mantuvo la vista apartada de la mía, sus dedos jugueteando con la manta como si buscaran algo que sujetar. Los médicos dicen que pronto estaré en casa, añadió. Simplemente reaccioné exageradamente. Asentí. Su sonrisa era demasiado forzada. Su voz se afilaba. De niña, siempre que mentía, entrecerraba los ojos como si la luz la molestara. ¿Por qué se comporta tan raro?, pensé. Y luego, peor. Quizás sea algo serio y me lo estén ocultando. Hablaré con el médico, ¿vale? ¿Por qué? Espetó, levantando la cabeza bruscamente. Solo quiero saber qué pasa. Todo está bien, Anna. No empieces el drama ahora. En nuestra familia, todo siempre está bien. El médico era joven y educado. El tipo que puede decir cosas terribles con voz tranquila. Tu madre está estable. Dijo. Sus ojos estaban puestos en el monitor en lugar de en mí. Ya no había peligro. Pero su reacción fue inusual. Parece intoxicación, pero no sabemos de qué. ¿Sabes qué comió o bebió antes de que ocurriera? Tomó su té de hierbas, dije. Casero. Él asintió. ¿Podrías traer una muestra? Le haremos una prueba de detección. Tarda un par de días, pero descartaremos cualquier posibilidad. Me puse de pie, agarrando mi bolso con ambas manos como si pudiera sostener el mundo entero. Claro, dije, aunque me zumbaba la cabeza. Entonces, una idea me asaltó. Terrible. Obvio. Doctor. ¿Y si un niño hubiera bebido ese té? Mi hija. Tiene 9 años. Dejó de escribir. ¿Una niña? Sí. Ese té era para ella. Mi mamá lo preparó para las dos. Entonces, por favor, tráelo, dijo con voz repentinamente firme. Si hay extractos activos, un niño podría enfermarse gravemente. ¿Qué tan enfermo? Desde somnolencia extrema hasta pérdida del conocimiento, a veces problemas respiratorios, a veces cardíacos. Vemos casos así, pero es general. Añadió rápidamente. Trae la muestra. Lo revisaremos todo. Recibirás los resultados como su madre. ¿Me lo dirán? Sí. Te llamaremos en cuanto esté listo. Le di las gracias y salí con las rodillas temblorosas. El té de la suerte ya no era un ritual familiar. Era una prueba, sellada en acero inoxidable. Cuando volví a la habitación de mamá, fingió leer el periódico. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dije. El doctor dice que te salvaste. ¿Ves? Sonrió. Te preocupas demasiado. La miré y pensé. No puede ser. Es una coincidencia ridícula. No encontrarán nada. Mamá jamás lastimaría a su propia nieta. Ese mismo día llevé a ambos termos al laboratorio del hospital. Antes, los examiné lo mejor que pude. Uno olía a hierbas, miel y algo medicinal. Los 2 días siguientes vagué por la casa como un sonámbulo. No dejaba de pensar si Chloe se había bebido lo que le dio su abuela. Por la noche, escuchaba la respiración de mi hija y me sorprendía estremeciéndome al oler la miel. Al segundo día, me derrumbé y fui a casa de mi madre con el pretexto de revisar el correo y regar sus plantas. La casa estaba silenciosa, herméticamente cerrada. La cocina olía a medicina. Los frascos se alineaban en el estante. Para el corazón. Para dormir. Para los nervios. Toda la farmacia del mundo, pero sin receta. Entre ellos, un frasco sin etiqueta y, a su lado, una libretita de tapa blanda.
La abrí, listas de hierbas, números, notas a lápiz, mañana, 2 gotas, tarde, 1, media dosis. Sin nombres, solo letras. Aún así, esa sola H fue suficiente para hacerme encoger el estómago. No podía referirse a Chloe. ¿O sí? Mis manos actuaron solas. Saqué mi teléfono y pasé las páginas, sin saber ni por qué. Por si alguna vez necesitaba recordar lo que había visto. Clic, clic. El cuaderno volvió exactamente donde estaba, como si nunca lo hubiera tocado. En aquel entonces, seguía diciéndome que era solo la abuela, obsesivamente organizada, su pequeño sistema. No era lo que realmente era. Cuando finalmente llamó el médico, al principio ni siquiera reconocí su voz. Tenemos los resultados, dijo. La bebida contenía un sedante en una concentración peligrosa para los niños. Incluso para un adulto, sobre todo si toma medicamentos, podría causar una reacción fuerte. Habló con calma, pero se me congelaron las manos. ¿Y si un niño de 9 años lo había bebido?, pregunté. Habría habido complicaciones graves. En el mejor de los casos, pérdida del conocimiento, en el peor, se detuvo. Digamos que es bueno que estemos hablando en pasado. Te enviaremos el informe. Le di las gracias y colgué. La cocina bullía en silencio. Chloe estaba viendo dibujos animados, riendo, y yo me quedé allí, mirando mi teléfono, dándome cuenta de que la palabra mamá nunca volvería a sonar igual. Tenía la cabeza hecha un desastre. Solo esa noche, tarde, después de que Chloe se durmiera, me senté en la cocina e intenté ordenar mis pensamientos. Entiéndele algo a todo. Mamá solía hornear pasteles, preparar compotas y repetir que la familia lo es todo. Mientras tanto, se pasó la vida clasificando a las personas entre talentosas y confiables. Emily me prometía que era tan estable como el clima. Sin tormentas, pero tampoco sol. Les había ayudado mucho a ambos. Añadí dinero a la pensión de mamá, pagué su seguro y los impuestos de la propiedad. Cuando el coche de Emily se averió de repente, también lo cubrí. Nada heroico, solo lo que uno hace cuando tiene un trabajo estable. Soy arquitecta. Enviaba el dinero, compraba lo que necesitaban y me olvidaba. Mamá lo trataba como ella. Emily fingió no darse cuenta. Ni siquiera quería pensarlo, pero el pensamiento no se iba. Era posible. Podría haberlo hecho. Podría haberle puesto algo en el té a mi hija para que Lily ganara. Estábamos divorciados, pero podía permitirme matricular a Chloe en una academia de baile de verdad. Disfraces, clases, concursos, todo caro. Lily bailaba en el grupo extraescolar gratuito. La diferencia flotaba en el aire. Mamá suspiraba constantemente. Deberías pensar en cuánto cuesta esto. Gastas dinero en lentejuelas en lugar de en tu familia. Emily se quedó callada, pero sabía que me dolía. Ser yo quien podía. Nunca pensé que importara hasta que me di cuenta de lo cara que sale la envidia disfrazada de amor. Ambas chicas tenían talento. Todo el mundo lo decía. Quizás por eso mamá decidió nivelar el campo de juego. Recordé que Chloe se había enfermado 2 veces el año pasado justo antes de las competiciones, una con dolor de estómago, otra mareada, débil y apenas capaz de mantenerse en pie. Se le pasó por la mañana y no fuimos al médico. Pensamos que era algo que había comido. Mala suerte, estrés, quizá nervios. Ni siquiera el té de la abuela me había ayudado. Y entonces recordé nuestra última conversación. Rechacé la petición de dinero de mamá, le dije que el disfraz de Chloe era caro. Se ofendió y dijo, claro. Ahora todo se lleva al escenario. En ese momento me reí. Ahora esas palabras sonaban como una advertencia que había ignorado. Seguí intentando quitarme ese pensamiento de la cabeza. Me digo que fue un accidente. Solo una mezcla de hierbas. Pero cuando un accidente ocurre 2 veces, deja de ser coincidencia. El certificado de Chloe seguía sobre la mesa. El ganador cabalgó hacia las estrellas. Lo miré y pensé. Realmente iba camino a las estrellas, pero no como lo había soñado. Esa noche, tarde, me quedé en la cama mirando al techo. No dejaba de ver el rostro pálido de mamá, sus manos en la taza y la voz del médico. Para un niño, podría haber sido muy peligroso. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¡Qué ridículo! Ella es mi madre. Pero en lo más profundo de mi ser, la ira comenzaba a disiparse. No era la ira ruidosa, fría y constante, la que finalmente te hace actuar. Por la mañana, el mundo parecía el mismo. Cocina, tetera, nevera. Pero ahora sabía que mi familia era capaz de echar veneno en la taza de un niño y llamarlo preocupación. Desde ese día, ya no pude tomar té. Ni con miel. Ni sin ella.
2 días después, le dieron de alta a mi mamá. Les dije a todos que iba a ayudar en casa. En realidad, estaba vigilándola. Ya tenía el informe de laboratorio. La concentración del compuesto sedante es peligrosa para niños. La politización siempre suena peor que la versión directa. La casa estaba en ese silencio sombrío y familiar. Mamá se veía bien, solo un poco más pálida de lo habitual. Me ofrecía preparar la comida. Me despidió con un gesto. No te molestes, dijo, y se fue al dormitorio. Cuando la puerta se cerró, por fin me permití echar un vistazo. Esta vez no como hija. Más bien como alguien que sabe que hay un secreto en la habitación. Empecé a revisar los estantes de la cocina. Allí estaba, el mismo frasco sin marcar que había visto antes. Lo abrí. No era té. Un polvo oscuro con un fuerte olor químico. No es de farmacia. Más bien parece polvo metálico mezclado con hierbas. Metí un poco en una bolsa de plástico que había traído. Me sentí ridículo. Como un detective en vaqueros. ¿Qué haces? Su voz llegó desde la puerta y casi se me cae el frasco. Me giré. Ella estaba allí, en bata, con la mirada perdida. Tomando una muestra, dije. Quiero saber qué es esto. ¿Por qué? Porque el té que preparaste para Chloe y que te bebiste sin querer te mandó al hospital. Encontraron algo peligroso. Metí la bolsa en el bolsillo, saqué el informe de laboratorio de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Ella lo miró, también hojeó una línea y resopló, tonterías. Les encanta encontrar peligro en todo. Uso las mismas hierbas que todos, manzanilla, tilo, miel. La manzanilla no lleva a nadie al hospital, dije. Miró el frasco y luego a mí. ¿De verdad crees que lo hice a propósito? Dios mío, Ana. Seguro que confundí los frascos. Tengo docenas. Apenas puedo ver las etiquetas. ¿Crees que quería envenenar a mi propia nieta? No creo nada, dije. Solo quiero saber qué hay en ese frasco. Lo levanté de nuevo y sentí que el fondo se me pegaba a la palma de la mano, era un poco de pegamento. Debajo del estante había una etiqueta rota. Lo acerqué al frasco, los bordes coincidían. Mira, aquí está la etiqueta, dije. ¿Quieres leer lo que dice? Lo leí en voz alta, no es para niños, solo para uso externo. Pues sí, no es exactamente manzanilla. Alguien había lavado el frasco, le había quitado la pegatina y lo había dejado aquí con el resto de las hierbas. Saqué el móvil y le tomé una foto. Mamá observaba con el rostro sombrío. Estás paranoico, dijo. En estos laboratorios todo es tóxico. No saben ni la mitad de lo que hablan. Agarró el frasco y lo giró entre sus manos. ¿Por qué asumir que usé este?, exclamó. Y aunque lo supiera, probablemente sea por las articulaciones o algo así. No lo recuerdo. Dejó caer el informe sobre la mesa entre nosotras. Cayó como un muro. Podrías haber preguntado. No, tenías que convertir esto en un circo. No respondí. En ese momento sonó el timbre. Mamá fue a abrir. Amoe entró con una bolsa de fruta, toda preocupada y fingiendo alegría. Mamá, ¿cómo te sientes? Viva, dijo mamá secamente. Tu hermana cree que soy un asesino. La sonrisa de Emily se congeló. Se giró hacia mí. ¿Qué pasa? Tomando una muestra, dije. Para averiguar qué es este polvo. Aquí tienes. Lee esto, le di el informe de laboratorio. Eso es lo que encontraron en el té que mamá le preparó a Chloe. Emily lo hojeó demasiado rápido, sin hacer como si leyera. Entonces levantó la vista, ya a la defensiva. Anna, ¿en serio? Son solo hierbas. Mamá compra todo en la farmacia. Lo dijo con demasiada facilidad. Demasiado ensayado. Como si ya supiera la historia. Exactamente. Mamá intervino. Todo comprado en la tienda. Totalmente natural. Simplemente mezclé los frascos. ¿Verdad? Emily asintió rápidamente. Ya sabes cómo es. Tiene 1.000.000 de esos. Las miré a ambas. 2 mujeres. El mismo miedo. Máscaras diferentes. Mamá se protegía a sí misma. Emily protegía la ilusión de una familia. Bien, dije. Que el laboratorio decida. Si es inofensivo, la gran mamá se levantó de golpe de la silla. Y si no, entonces cometí un error. Soy vieja, Ana. Sucede. Pero acusar a tu propia madre de querer hacerle daño a un niño, es cruel. No estoy acusando a nadie, dije. No quiero que nadie vuelva a beber de tus termos.
Haz lo que quieras, dijo ella, dándose la vuelta. Pero no te sorprendas cuando no quede familia. Emily le puso una mano en el hombro. Mamá, no te enojes. Es malo para ti. Entonces me dirigió la misma mirada de desaprobación. ¿Cómo puedes tratarla así? Acababa de salir del hospital. Miré a mamá, pálida y temblorosa, y a Emily, abrazándola como un guardaespaldas en un drama familiar que nadie pidió. Lamento mucho que nos esté pasando esto. Dije. Y por un segundo, casi les creí. Quizás tenían razón. Quizás exageré. Mamá pudo haber confundido los frascos, las dosis. Tiene mala vista, le tiemblan las manos. Sucede. La gente comete errores. Quizás todo esto fue un accidente estúpido y simplemente le di vueltas a algo monstruoso en mi cabeza. Tenía tantas ganas de creerles, porque son mi familia, porque todavía los quería de alguna manera. Y justo cuando empezaba a perdonarme por haber reaccionado de forma exagerada, cogí el bolso y tiré una pila de periódicos del alféizar de la ventana. Cayeron al suelo con un golpe, y algo delgado se deslizó por debajo. Una libretita con la tapa desgastada. Me agaché para recogerla, y la voz de mamá cortó el aire. Afilada. Entré en pánico. No toques eso. Es mío. Devuélvemelo. Parecía demasiado asustada. Abrí el cuaderno donde sobresalía un marcapáginas. Leí unas líneas y me quedé paralizado. 3 fechas. Me las sabía de memoria. Las fechas de las grandes competencias de baile de Chloé del año pasado. La última. Hace poco. Camino a las estrellas. ¿Las otras 2? Los días exactos en que Chloé enfermó y no pudo actuar. Lily había ganado las 2 veces, junto a cada fecha. Números que parecían dosis, seguidos de la letra de mamá. Notas sobre la hora y los efectos. La noche. Estómago al día siguiente. Dado por la mañana. Debilidad. Mareos. Últimas 24 horas. Y debajo del más reciente. Antes de la actuación. Somnolencia. Esa fue la que más me impactó. Porque mamá le había ofrecido a Chloe tea esa mañana. No en casa, sino justo antes del concierto entre bastidores. ¿Qué es esto?, susurré. Apenas me salía la voz. Mamá cogió el cuaderno. Esas son mis recetas. Notas para mezclas de hierbas, para recordar cómo funcionan. Agité la página abierta frente a ella. ¿Y estas líneas? ¿Justo estos días en que Chloé estaba enferma? ¿Qué es eso? Miró una vez y se enojó. Te lo estás imaginando. Esas notas no tienen nada que ver con Chloé. Solo intentaba ayudar a las chicas. Ya basta. ¿Ayuda? Querías ayudar a Lily un poco más, ¿verdad? Le diste a Chloe que la puso enferma para que Lily pudiera ganar. Me volví hacia Emily. Lo sabías, ¿verdad? Mamá se agarró el pecho jadeando. ¡Ay! No me siento bien. Dijo débilmente, mirando a Emily. Nos acusa de quién sabe qué. Espetó Emily, agarrando el brazo de mamá y llevándola al sofá. Estás loca, Ana. No hicimos nada. Entonces se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme el cuaderno. Dámelo. Lo esquivé. No, le llevaré esto a alguien que realmente pueda leer lo que significa. Ambos me miraron fijamente. Rabia, miedo, culpa, todo mezclado. ¿Vas a ir a la policía? ¿Contra tu propia madre? Susurró Emily. No lo sé, dije con sinceridad. Depende de lo que encuentren en eso que le diste a mi hijo. Mamá se desplomó en el sofá. Lo retuerces todo, dijo con voz hueca. Nunca quise hacer daño. Solo quería que todos fueran felices. Calculé mal. Eso es todo. Ella empezó a llorar. En silencio. Nada de teatralidad. Solo el sonido del aire rompiéndose. Emily estaba a su lado, apretando con fuerza la correa del bolso. Por favor, dijo, no te apresures. Hablemos. Ya hablamos, dije. Ahora necesito respuestas. Metí la libreta en mi bolso y miré a mamá a los ojos. No te estoy acusando, dije. Simplemente no permitiré que tus accidentes sigan ocurriendo a tiempo. Luego me fui. Al día siguiente, llevé la muestra al laboratorio del hospital. Les dije que estaba relacionada con el caso anterior. Prometieron resultados a la mañana siguiente. Llamaron puntualmente. Es el mismo compuesto que encontramos en el té, dijo el médico. Muy peligroso para un niño en dosis altas. Le di las gracias, sin hacer preguntas.
Solo pedí el informe. Después de eso, ya no era mi trabajo. Era de la policía. Que averiguaran exactamente cuánto peligro había puesto mi familia en la copa de mi hija. Reuní todo, los informes, las fotos, el cuaderno, la agenda de mamá, y fui a la comisaría. El agente de guardia parecía de unos 50 años, con esa calma que solo puede mostrar quien ha visto demasiado. Escuchó, hojeó los papeles y dijo que investigarían. Al salir, noté que me temblaban las manos. No de miedo, sino de asco. De la gente, de los linajes, de todo lo que se supone que te protege, y en cambio se convierte en una amenaza. Esa noche, Chloe preguntó si podía visitar a la abuela. No, le dije. La abuela está ocupada. ¿Con qué? ¿Clasificando sus hierbas? Asintió, satisfecha, y volvió a sus dibujos. Y pensé que, por una vez, alguien en esta familia realmente empezaría a ordenar las cosas. No hierbas, sino conciencia. Entonces hice lo que debía haber hecho hace mucho. Cerré la billetera. Sin dramas ni discursos. Solo clics fríos y metódicos en mi app de banca online. Cancelé las recargas mensuales de la pensión, los pagos de servicios públicos y el pago automático extra del seguro médico. No le dije nada. Cuando el dinero dejara de llegar, ya lo averiguaría. Las llamadas comenzaron unos días después, justo después de que la citaran para interrogarla. Su tono era cortante, histérico. ¿Qué haces? ¿Cómo pudiste llamar a la policía por tu propia madre? Es absurdo. Jamás le haría daño a Chloe a propósito. ¿Quieres que muera en la cárcel? Mamá, dije con calma. Chloe se enfermó 2 veces antes de las grandes competiciones. Solo quiero que los especialistas descubran por qué eres tan desagradecida. Susurró dramáticamente. Menos mal que tu padre no está vivo para ver esta vergüenza. ¿Y el dinero? ¿Detuviste las transferencias? Sí. Bien. Su susurro se convirtió en un grito. No necesito nada de ti. Lo lamentarás. Me arrastran a interrogatorios. Mis nervios no lo aguantan. Si me enfermo y muero, sabrás que es tu culpa. Entonces llegó Emily. El mismo tono, con otra voz. Retíralo. Retira la denuncia. Estás enviando a nuestra madre a la cárcel. Ella es vieja. Morirá allí. No había remordimiento en sus palabras. Sin duda. Solo pánico. No es para el alma de mamá. Para su comodidad. Solo oí, retíralo. 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 Pero no podía olvidar lo que ya había visto. La investigación avanzó lentamente. A mamá no la arrestaron. Solo firmó un acuerdo de no viajar. Los detectives seguían dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Cuándo notaste por primera vez que el niño se sentía mal? ¿Algún testigo de incidentes anteriores? Parecía que nada se movía. Y las llamadas no paraban. Mamá y Emily se turnaban para gritar, suplicar, llamarme desagradecida y amenazarme con que tendría que vivir con esto. Respondí cada vez menos. 10 días después, el investigador llamó. Dijo que el caso había sido reclasificado. De envenenamiento accidental a daño intencional a un menor. ¿Por qué? ¿Qué cambió?, pregunté sin esperar respuesta. No debía hablarme de confidencialidad ni nada de eso, pero dudó un momento y luego dijo. Tu madre admitió haberle dado la sustancia a Chloe a propósito, como sedante. Dijo que la niña no necesitaba esas competiciones de baile y que no debería alterarse tanto. Hizo una pausa, probablemente esperando mi reacción. No pude. Solo había un zumbido en mi cabeza. Ella intentó recordarlo más tarde. Él continuó. Dijo que ella se equivocó. Confundió los frascos. Pero palabras son palabras. Ahora es un caso penal. Ella realmente dijo eso. Finalmente logré articular palabra. Mi voz no me sonaba. ¿No la necesitaba? ¿Para quién? ¿Para Lily? No mencionó a nadie. Dijo rápidamente. Luego más suave, mira, ya te he dicho más de lo que debía. Gracias por decírmelo. Susurré. Hizo otra pausa. Lo siento. Dijo. Y colgó. Me quedé allí sentado con el teléfono en la mano, mirando al vacío. Me dolía. Quizás porque en el fondo, aún esperaba que fuera un error. Frascos mezclados. Mala vista.